Estamos compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, sí, ya está la pantalla. Sí, sí, adelante. ¿Cómo le haremos para recargar las credenciales? ¿Quieres ahorita yo o más al ratito de un espacio? Hacemos un breve, ¿no? Sí. Ok. Sí, podría pasar contigo ahorita, pero no sé qué tanto ruido. Mejor hacemos un pequeño receso ahí de 5 minutitos y lo manejamos. Yo lo puse mismo en observaciones o evidencia. O sea, lo que sí es hacer la HP. Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar ya simplemente con la clase. Antes de comenzar propiamente con lo que sería el manejo de comandos o el manejo del asistente, vamos a recapitular un poquito para ponernos en contexto otra vez. A ver, entonces yo les diría, yo tengo unos datos, los quiero guardar. Si tengo datos, ¿qué necesito para guardarlos? Sistema gestor de base de datos. Ok, de inicio un sistema gestor de base de datos. ¿Cuál es el propósito del sistema gestor? ¿Para qué lo necesito? Pues, ¿por qué no lo puedo hacer sin él? Por lo menos en el esquema que hemos estado manejando, ¿no? ¿Cuáles van a ser los servicios que me va a proporcionar ese gestor? A ver, se los pregunto de otra manera para que lo razonen de otra forma. Si no tengo el gestor, ¿puedo crear una base de datos? No, ¿verdad? Entonces es parte de los servicios, ¿no? Me va a permitir administrar todos los servicios de la base de datos, crear la base de datos, modificarla, borrarla, agregarle tablas, una serie de cosas, ¿no? Bueno, entonces vamos por orden. Me dice su compañero que necesitamos un sistema gestor de base de datos. Es totalmente cierto, pero la otra pregunta es, ¿yo puedo poner un gestor de base de datos en cualquier parte y funcionar? No. No, ¿por qué? ¿Qué necesita para poder funcionar? ¿Dónde tiene que ser alojado? ¿En un qué? ¿En un servidor qué? De base de datos. No, el sistema gestor es el servidor de base de datos. ¿Pero en dónde se ubica él? En el servidor de bus. Necesitamos, bueno, imagínenselo porque no se ve. Necesitamos ¿se acuerdan ayer que estábamos platicando y les decía yo, bueno, el sistema podría estar aquí o podría estar en Tailandia o podría estar en Suecia o podría estar en Monterrey? ¿De qué estaba yo hablando? ¿No se acuerdan? ¿De un qué? Servidor. ¿Un servidor qué? Un servidor web. Entonces, lo primero que necesitamos es un servidor web. El servidor web es un lugar donde yo voy a poder instalar dentro de él un servidor de base de datos. Pero lo que necesito es un servidor web. ¿Creen que sea buena idea que vaya ahorita y contrate uno? No. Si vamos a hacer una práctica y demás, ¿tendría yo que contratar uno? No. ¿Cuál es la alternativa?
Alojarlo en la Alojarlo en la computadora. Y para alojarlo en la computadora, ¿qué tengo que levantar o qué tengo que crear? ¿Se acuerdan? ¿Un qué? Virtual. Un servidor virtual, ¿verdad? Entonces, en vez de tener un servidor web que esté instalado en un servidor de veras, en una máquina de veras, aunque esté remota, en vez de eso, voy a crear un servidor virtual que va a estar dentro de mi máquina, pero se va a comportar como si fuera independiente, como si estuviera esa otra máquina dentro de mi máquina, una computadora dentro de otra. Entonces, lo primero es el servidor web. En el caso de nosotros que vamos a usar SHAM, ¿quién nos va a proporcionar el servidor web? PHP MyAdmin. No. ¿Se acuerdan que ustedes tienen que activar ciertos servicios al iniciar la práctica, no? Entonces, ¿cuáles son los servicios que tienen que activar? El Apache, ¿no? Apache. Entonces, Apache nos va a proporcionar los servicios web, va a ser el servidor web, ¿vale? Sale. Lo activamos. Ya que tenemos ese servidor web, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que activar? ¿Qué van a hacer? MySQL. ¿El cuál? MySQL. El servidor MySQL, ¿verdad? Entonces, ya activamos los dos servicios, el servidor web y el servidor de base de datos. Dale, ya los tengo funcionando. Fíjense cómo todos son contenedores, ¿no? En este caso son contenedores físicos. El primero es el servidor web. Dentro del servidor web instalamos el servicio de base de datos, el sistema gestor que decía su compañero. ¿Sale? Bueno, ya tengo esos dos servicios activos. ¿Qué tendría yo que hacer? Continuando con el ejemplo. Quiero guardar mis datos. ¿Ahora qué sigo? ¿Qué tengo que hacer? Abrir la consola. ¿Perdón? Abrir la consola. ¿Abrir la consola de quién? ¿Cuál consola? María Video. ¿Dónde? Bueno, abrir la consola, dale el comando para que active. Sería Shell. Porque A ver, vamos a ver. pero te manda. Ya tengo, ahorita es el equivalente de que hubiera instalado un servidor y dentro de él hubiera instalado un sistema gestor. Pero tengo que establecer una conexión con el servidor de base de datos. Lo tengo que poner en funcionamiento. Lo único que hice fue activarlo. Ahí está. Pero tengo que establecer una conexión con él. Necesito que se comunique con mi máquina, ¿sí? Para que me pueda ofrecer el servicio. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer funcionar el servidor de base de datos. ¿Sale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando estamos en el asistente, lo hacemos por medio de un botón. ¿Sí se acuerdan, no? En la práctica. Entonces, ponemos Start. ¿Y saben qué significa Start? Comenzar. Comenzar, ¿eh? Dar inicio a algo, ¿no? Entonces, iniciamos el servicio y entonces ya está disponible. Si lo estuviéramos haciendo por consola, tendríamos que establecer una conexión mediante un comando. ¿Alguien se acuerda cuál era el comando? ¿Lo vieron en la práctica? El show de no. No. Eso sería con los botones, ¿no? Sí. Pero ya para establecerlo por comando, ¿cuál era? PH. No. ¿Verdad? No. Bueno, ahorita lo vemos, no se preocupen, ahorita lo vamos a ver, pues, de todos modos. Entonces, vamos a ver el comando, y lo vamos a activar. ¿Sale? Pero le pide contraseñas. ¿Vale? Le pide contraseñas. Es una contraseña abierta. Lo vamos a manejar así. Le damos Enter y continuamos, ¿sale? Ok. Bueno, entonces ya activamos dos contenedores físicos. Primero el servidor web y dentro del servidor web el servidor de base de datos. Ahora sí, ¿qué sigue? Ya tengo el servidor web trabajando. También el de base de datos. Los datos pueden ser guardados así nada más. ¿Los puedo meter en el servidor y ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Tienen que estar dentro de qué? Pero las tablas pueden vivir así por sí mismas solas. ¿Tienen que estar dentro de qué? Un proyecto. No. ¿De un qué? Dato, tabla. ¿Cómo se llama este módulo? Base de datos, ¿no? Entonces sale otra vez. El servidor de base de datos vive dentro del servidor web. Las bases de datos viven dentro del servidor de bases de datos. Dentro de las bases de datos, ¿quién vive? ¿Las qué? Habla. Las tablas.
Las tablas tienen sus estructuras, ¿no? Es decir, dentro de las tablas tenemos una estructura que está compuesta por, ¿qué dijimos? Campos de recursos. Por campos, ok, sale. Cada campo es un dato, ¿sí? Cuando yo capturo una entidad, estamos capturando coches, alumnos, calificaciones, lo que sea, es una entidad. Cada una de las entidades que yo capturo que tiene todos esos datos es un registro, ok. Bueno, entonces, lo que tengo que crear ahora, lo que sigue aquí, es crear una base de datos, ¿de acuerdo? Voy a crear una base de datos y ya que la tenga, ¿qué sigue? Lo que vamos a mencionar. Abrir la consola. Abre la consola. No, ¿qué tenemos que crear después de la base de datos? La tabla. La tabla, ¿verdad? Y ya que tengamos la tabla, entonces podemos empezar a capturar registros. Entonces, dicho de otra forma, pues lo que tenemos que hacer es, hagámoslo. ¿Qué es esto que acabo de abrir? Champ, si no se la saben bien o no se acuerdan o lo que sea, vayan tomando nota, ¿no? Entonces tenemos el panel de control de Champ, ¿ok? Ahí tengo los servicios disponibles. ¿Quién sabe qué es? ¿Para qué es eso? El servidor web, ¿verdad? Entonces lo vamos a inicializar. Sale, ya está corriendo. Ahí me avisa, en qué puertos, va a tomar comunicación. Luego lo hacemos con el servidor de MySQL. Ya lo tenemos también disponible. Ya a partir de aquí podemos trabajar. Antes de continuar, algo que no hemos mencionado. Cuando hacemos la instalación de Champ, acuérdense que una parte de nuestra máquina va a funcionar como si fuera el servidor remoto. Entonces, cuando instalamos Champ, automáticamente nos crea una estructura de trabajo. Esa estructura de trabajo está en una carpeta que se llama, y precisamente, Champ. Entonces, vamos a verla. Entonces, disco duro, Champ. Aquí está. Toda esa estructura de trabajo la crea automáticamente la instalación de Champ, no la hice yo, ¿sale? Entonces, ahí pone todos los elementos que necesita para hacer la emulación de los servidores que vamos a manejar. Bueno, entonces, dentro de esa estructura, tenemos una carpeta que para nosotros es muy importante. Se llama htdocs. Todas las carpetas son importantes porque tienen elementos que usa el propio sistema, pero htdocs es relevante para nosotros porque htdocs para nosotros es como si fuera la carpeta raíz del alojamiento, del hosting, ¿sí? Si este fuera el lugar donde yo voy a alojar un sistema, un programa, una página web, una tienda, lo que sea, entonces para mí htdocs es la carpeta raíz, ¿sí? Así que voy a entrar aquí y todas las carpetas que ven ustedes aquí, todas esas que están aquí, son proyectos que hemos venido haciendo con los muchachos, con los de cuarto, con los de quinto semestre a veces, ¿sale? Entonces, cada una de esas carpetas es como si fuera una página web o un proyecto separado. Cuando ustedes hagan su proyecto, lo que van a tener que hacer es ubicarlo dentro de esta carpeta en htdocs, ¿sí? Ya dentro de htdocs, pues ya cada quien sabrá cómo crea su propia estructura. Si lo hacen con NetBeans, NetBeans también crea una estructura a su vez propia del proyecto. Si lo hacen con algún otro IDE, pues lo mismo va a pasar. Pero aquí la idea es que siempre vamos a estar ubicados dentro de htdocs. Como son programas web, están pensados para correrse en línea, ¿por medio de qué los vamos a ver? ¿Qué necesitamos para ver los programas que vamos a hacer? Si son HTML, si son PHP, ¿qué necesitamos? Un navegador, ¿verdad? Entonces van a requerir también usar un navegador, aunque la navegación realmente es local. ¿Por qué? Pues porque es un servidor de mentiritas que damos, ¿no? Es virtual, ¿sale? Bueno,
Entonces, dicho todo eso, regresamos otra vez al panel de control y aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos el botón Admin. Si yo pulso el botón Admin correspondiente a Apache, entonces eso me va a llevar a una pantalla, a una carpeta que se llama Dashboard. Es esta que estamos viendo en este momento. Es un portalito que me permite entrar a diferentes partes, a documentación de Apache, a preguntas frecuentes, a guías, al PHP Info. El PHP Info, también a lo mejor también se van a tener que pelear con él más adelante, es la configuración del PHP, del lenguaje PHP, que tienen ustedes para la página web que estén usando. Entonces, manden. Daba la bienvenida y le ponía el Windows la versión. Está bien, perfecto. Ahorita lo comentamos, seguimos platicando ahorita lo comentamos, ¿sale? Ok, entonces aquí tenemos el PHP Info. El PHP Info, como les estaba yo diciendo, es la configuración que tiene la versión de PHP que estemos usando. A veces tienen ustedes que andarle moviendo aquí parámetros para que la compatibilidad de el PHP que tienen con el navegador que están manejando sea óptima, ¿no? A veces hay cosas que no funcionan, a veces tiene uno configurado PHP 5 o 6 y ya estamos en la versión 8, entonces hay elementos que luego son obsoletos, pues. Entonces, esta es la configuración referente a PHP. Nos regresamos, lo voy a cerrar, me voy a regresar acá. Y por último, tengo una pestaña que se refiere a PHPMyAdmin. PHPMyAdmin es en sí un centro de controles. El PHPMyAdmin nosotros lo manejamos aquí desde XAMPP, pero si ustedes contratan un hosting y suben una página real a un alojamiento real, se van a encontrar ustedes allá el PHPMyAdmin. Es decir, lo mismo que vamos a encontrar aquí, lo van a encontrar en una publicación real en página web, ¿sí? Puede tener sus pequeños cambios, a lo mejor alguna cosilla está más para acá, más para allá, pero los controles en esencia son los mismos, ¿sí? Entonces, si yo entro desde aquí, ahí lo tenemos. ¿Se acuerdan que ayer platicábamos cómo sería mejor hacer las cosas? ¿Con un ayudante o con una consola? Ustedes me decían que la consola, ¿no? Ahora se aguantan. Bueno, no es cierto. Bueno, este es el ayudante que mencionábamos, este es el asistente, se llama PHPMyAdmin. Una forma de entrar es como lo hice yo ahorita, desde el dashboard, pulso la pestaña y me trae para acá. La otra forma sería directamente desde el desde el panel de control de XAMPP. Vamos aquí, le pongo admin, pero en este caso en MySQL, aquí abajo, lo hago y me lleva también al mismo lugar. ¿Ya estamos? Todo eso viene en la práctica, ¿sale? Todo lo que estoy mencionando hoy, de hecho, viene en la práctica. El ejercicio que vamos a hacer ahorita es diferente al de la práctica, pero todo esto viene en la práctica. Si ustedes hacen la práctica, van a comprender cómo funciona esto, porque para eso está pensada. Bueno, entonces ya estamos aquí. Cuando estamos aquí en PHPMyAdmin, nos encontramos con un centro de control que tiene diferentes pestañas y que es muy dinámico, porque cuando ustedes van pulsando diferentes partes de estos componentes, va cambiando la visualización que tienen de la interfaz. Entonces, por ejemplo, aquí me está presentando todo esto, porque estoy en el servidor y estoy en bases gratis. Si yo entro a cualquiera de las otras pestañas, entonces la visualización cambia, me presenta otras herramientas diferentes. ¿Sí? Aquí, vamos a empezar. Lo primero que encontramos aquí en PHPMyAdmin, en el costado izquierdo, viéndolo de frente, lo primero que encontramos
es un resumen de las bases de datos que ya están creadas. La primera vez que ustedes entran, pues no se encuentran con todo esto. Estas son bases de datos que he estado yo creando en mi máquina. Ustedes, si lo acaban de instalar, bueno, seguramente van a encontrar 2 o 3 que son las básicas que utiliza el sistema, ¿vale? Entonces, aquí tenemos esta información de entrada, con qué bases de datos cuento, y aquí tenemos controles para modificar esto. La principal modificación sería, por ejemplo, pues, crear otra base de datos. Cuando yo cree otra base de datos, lo primero que voy a hacer es insertarla en esta lista, ¿vale? Entonces, en la práctica que les solicitamos, aquí está, vienen todos estos pasos, vamos a repasarlo rápidamente. Aquí está cómo activamos los servidores, tanto de Apache como de MySQL. Aquí está cómo entrar a diferentes partes, por ejemplo, cómo ir directamente al dashboard, al PHP-MyAdmin. ¿Qué pasa si ustedes en el navegador ponen nada más localhost? Bueno, para eso lo pusimos todo esto, para que ustedes investiguen a dónde los lleva en cada caso o cuando les genera un error. ¿Sale? Por eso les pedimos que siempre anoten qué es lo que sucede con cada experimento. Continuamos. Déjenme quitar esto aquí. ¿Qué pasa si lo ponen directamente aquí en este link? Le hacen clic, en fin. Sí. Ese link, bueno, a mí no me abría nada, le tenía que cambiar en donde está la de MyAdmin, la M mayúscula, por una M minúscula para que me abriera la consola. Porque así no me abría, me mandaba error que el URL no existía, algo así. Lo estoy intentando, ahorita le digo. Pero si no, pues, no, digo, no pasa nada, pues, si lo encontramos, ¿no? Sí. Lo cambiamos y ya, pues, bueno, toda esa primera parte nos lleva a ver lo que acabamos de revisar. Pero después nos vamos a encontrar con esta otra sección en la cual van ustedes a trabajar con la consola, ¿sale? Entonces, lo mismo que acabamos de ver ahorita, lo podemos hacer por medio de comandos. Vamos a echarle un vistazo rápido. Aquí estoy. Para entrar a la consola, insisto, los que no sepan, tomen nota. Para entrar a la consola, vamos a hacer uso del comando shell. Aquí está. Entonces, le damos enter y eso nos activa. Esta es la consola. ¿Ok? Nada más que ahorita, esta consola no es de SHAM. Esta consola es el sistema operativo. Windows. Es el CMD normal. ¿Sí? Nada más que aquí ya nos ubicó en cierta parte, por default, porque lo hice por el botoncito. ¿Sí? Pero en realidad es la consola que pertenece al sistema operativo. Si ustedes ponen comandos del sistema operativo, funcionan. Si le pongo dir, que es del sistema operativo, pues funciona. Todavía no estamos dentro de MySQL, ¿sale? Si yo quiero entrar a MySQL, ahora sí, ¿qué tengo que hacer? Me estaban diciendo hace rato. Ese código que está ahí. Entonces tenemos que poner que es el ejecutable, MySQL, y tenemos que poner esta sintaxis, que es la que me permite ingresar. Entonces, la sintaxis que está aquí me dice, este es el ejecutable, este es el que corre a MySQL desde la consola, ¿sale? Luego dice, -h, localhost, que creen que sea la H. El host, ¿dónde está ubicado, no? Por eso le ponemos host. ¿Cuál es el host? Localhost. ¿De acuerdo? Luego, espacio. Aquí los espacios sí son importantes. Si ustedes ponen 5 o 6 espacios, no pasa nada.
pero si no pone ningún espacio, entonces si no les entiende nada. Les marca error, ¿sale? Entonces, sí tiene que haber separación entre el comando y los parámetros. Dale, va de nuevo. Entonces, ¿esto qué es? Yo no le veo. Es la orden que va a ejecutar al MySQL, ¿sale? Y se lo va a poner a correr al programa. Luego, espacio, porque va el primer parámetro. Espacio, menos H, estamos diciendo cuál es el host. Si estamos en mi máquina, pues cuál es el host. Localhost igual es su máquina, ¿no? ¿Sí? Luego, espacio, menos U. ¿Qué es la U? Usuario. Anótenlo. User. ¿Sale? ¿Cuál es el user? En esta entrada genérica, el user es root. Vamos a manejar un acceso genérico. No está protegido, nos permite trabajar directamente. Entonces, root. Y luego, el último parámetro. Si se fijan en el último parámetro, nada más marcamos el parámetro, pero no le pusimos nada. El último parámetro P es password, es la contraseña. Entonces va de nuevo, ejecuta en MySQL, ¿sí? En wildhost, en localhost. ¿Con qué usuario? Con uno que se llame root, que es el genérico. ¿Con qué contraseña? No le pusimos. Cuando no ponemos contraseña, obligamos al sistema a que nos pregunte. Se activa un cuadro de diálogo, ahorita lo van a ver. Control C. Vamos para acá. Control V. Es el mismo comando. Bueno, pero se lo pueden imaginar, ¿no? Esperen un momento. ¿Ahora sí? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Ay, párese, vaya a ser que sí. De MySQL y Eso. .exe, él no sabe. Es el mismo que acabamos de leer, ¿no? Lo acabo de pegar, pues. Sale, entonces, ¿qué va a pasar? Ok, entonces le damos Enter. Perdón, pero me equivoqué de... No, perdón. Ahorita les explico qué es lo que está pasando. Es que me equivoqué de consola. Tenía yo activado otra aquí abajo. Esta ya está dentro del sistema porque aquí dice María de Ley. Esta ya había entrado. Me voy a la que no ha entrado todavía. Digo, así pasa a veces, ¿no? Déjenme cerrar esta para no volverme a confundir. Ahora sí. Y ahora sí, aquí estamos. Esta es la que le había puesto hace rato, ¿se acuerdan? Le puse dir. Ok. Entonces vamos a pegar el comando. Ahí está. MySQL, todo el rollo. Le damos Enter. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué nos pide? Este sí lo pidió porque todavía no habíamos entrado. El otro ya estaba yo adentro, por eso me marcó un error. Entonces, le doy Enter y me manda un mensaje. Si no están familiarizados con la consola de DOS, con la consola del sistema operativo, les digo lo siguiente. A veces cuando pone un comando y le da Enter, nos da respuesta y a veces no. Si no obtenemos respuesta, quiere decir que ya lo hizo. Cuando nos da error, entonces quiere decir que no lo hizo. La única opción en la que no lo hace es cuando nos da error. Si no nos da respuesta, quiere decir que ya lo hizo, y en este caso que sí nos dio respuesta, también quiere decir que ya lo hizo. Ahí está lo que nos está diciendo. Bienvenidos al monitor de MariaDB. Los comandos deben terminar con punto y coma. Nos da información sobre el servidor versión 10.4.27, MariaDB. Acuérdense que MariaDB es como un clon de MySQL, es lo mismo, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Ok, entonces, si se fijan, esto que está aquí, de donde está esto parpadeando hacia atrás, esto, esto se llama prompt. Y ahí el prompt me está diciendo que ya estamos dentro de MariaDB. ¿Sí? Antes de eso, el prompt era diferente, ¿se acuerdan? Tenía un gato, si mal no recuerdo. Aquí está, mírenlo, es más, aquí está.
¿Ya lo vieron? ¿Quién sabe? Yo no. Pero crea en mí, yo soy incapaz de mentirle. A menos que tenga necesidad de hacerlo. Bueno, dale, entonces ya estamos dentro de MariaDB. Así como estamos en este momento, el sistema está listo para recibir comandos. Es como si estuviéramos en el asistente y estuviera esperando a ver qué botón pulsamos. ¿Sale? Bueno, quiero saber si hay bases de datos creadas. ¿Cómo le hago? Show. ¿Así nomás? Show. Data bases, punto y coma. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué es eso que nos respondió? Son todas las bases de datos que están dadas de alta aquí, en este servidor, ¿de acuerdo? Ok. ¿Con qué se acaban los comandos? Con punto y coma, ¿va? Bueno, ¿y qué pasa si no le pongo punto y coma? Le voy a hacer... ¿Seguros? ¿Qué pasa si le... No le da nada. ¿Seguro? Fíjese bien. ¿No da nada? ¿Son comillas o qué? Son flechas. Ah, Entonces, Ah, me pareció así. hasta pues acérquese, pues, 62 kilómetros de distancia, pues ¿cómo va a ver? Ok, entonces, tenemos ahí, tenemos una serie de flechas, pero, pongan atención, tenemos una serie de flechas, pero, ¿ya acabó el comando o no ha acabado? No, ¿Cómo lo saben? por el punto y coma. ¿Cómo lo saben? ¿Qué no ha aparecido todavía que nos indica que no se ha acabado el comando? ¿Qué tendría que aparecer cuando se acaba el comando? Carpetas, ¿no? Pero los proyectos ya ¿Qué creados. tendría que aparecer cuando se acabe el comando? Área de- ¿Cómo se llama esto? El prompt, ¿verdad? Si no hay prompt, quiere decir que no se ha acabado el comando. ¿Por qué no se ha acabado el comando? Me lo acaban de decir hace ratito. ¿Por qué no se ha acabado el comando? Porque no está bien el sintaxis. ¿Qué le falta? De coma. El punto y coma le indica al sistema que ya terminé. Esto es importante porque es muy diferente a cómo lo manejamos. Esto sí es muy diferente a cómo lo manejamos en el sistema operativo. En el sistema operativo le damos enter, el sistema operativo dice, cuando ya recibí el comando, hago lo que entienda. Pero aquí no. Si le damos enter, pero no encuentra el punto y coma, entonces sigue abierto el comando. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces hacemos unas consultas, mejor dicho, unos queries, que son enormes, tienen, pero un montón, ¿no? De parámetros. Entonces, a veces hay personas que prefieren escribirlo todo de corrido. Y hay personas que dicen, aquí escribo el comando, aquí escribo el primer parámetro, el segundo, el tercero, el cuarto. ¿Cuándo lo va a ejecutar? Cuando se encuentre ¿qué? El punto y coma. ¿Vale? Entonces, eso es algo que no se presenta en sistema operativo. Ahorita, en cuanto le ponga el punto y coma, pues vamos a ver cómo se acaba el comando, ¿no? Pero entonces, hay un ejercicio así, ¿no? Entonces estaba a propósito para checar eso, para entender lo que acaba de explicar. Por supuesto que está a propósito. Es que pensé que yo era el... No, que todas las cosas que ponemos en las prácticas, todas las cosas que ponemos en las prácticas tienen un propósito. Sí. A veces van a decir, esto ya lo puse y me está haciendo repetirlo, y me está haciendo repetirlo y otra vez. Lo que queremos es que prueben qué pasó después de hacer esto y qué pasó otra vez después de hacer esto y así. Siempre hay un propósito para cuando les pedimos comandos, ¿sí? Bueno, algunos yo chequé que sí había cambios en la consola, pero en PHP Miami no se veían cambios visibles. A veces hay que actualizar, Ah. hay que ponerle F5, porque acuérdense que estamos en web, ¿no? Sí, sí. Entonces, si la orden se recibió acá, le damos F5, se actualiza y ya vemos los cambios, ¿sale? Ok. Bueno, entonces este fue el primero, nos acaba de informar qué bases de datos tenemos.
esa lista que está ahí, si está actualizada, acá, pues debe ser la misma que tengo aquí. Esta que está aquí es la misma lista que acabamos de ver acá. ¿Sale? Bueno, vamos a crear una tablita para guardar ciertos datos. ¿De qué hacemos la tabla? ¿Qué opinan? Es un ejemplo, cualquier cosa que me digan está bien. Alumnos, ok. Sale, vamos a hacer una de alumnos, entonces, déjenme ver dónde dejé el localhost, acá estamos. Bueno, bases de datos, ahí estoy. De nuevo, lo que hice fue pulsar, hacer clic en la pestaña base de datos. ¿La están viendo? Sí. Ok, sale, ya estamos en la sección de base de datos. Aquí dice crear base de datos. Sí, le ponemos un nombre. ¿Qué le ponemos? ¿Qué me dijeron alumnos, no? Pero antes de eso tiene que ir una letra. ¿Cuál MS? Como en el ejemplo que pone de la Pues, apellido paterno, materno y nombre, van desde su nombre, unas letras que tiene. ¿Pero quién le dijo eso? Yo tomé de ejemplo el puse, ¿sabes? Por eso. No se hagan bolas, o sea, las órdenes de la práctica son para la práctica. ¿Sí? Un ejemplo, pues, o sea, como pudo hacer cualquier otro. Aquí está, aquí lo vamos a hacer ahorita uno nosotros, no es la práctica. O sea, lo podemos manejar como queramos ahorita, ¿sale? Entonces, no hay ninguna regla así de que tengamos que ponerle algo específicamente. Por orden, para que se acuerden, para que les indique qué están haciendo, pueden hacer uso de nombres que sean representativos. Podría ponerle C4 alumnos. Es representativo para mí porque sería de la escuela, no C4, ¿no? Pero más allá de eso, no hay así una regla específica, ¿no? Sale. Ok, entonces, nombre de la base de datos. Le vamos a... ¿Qué colchones? ¿De qué nada? ¿Qué? No, aquí. Alumnos. Dale. Aquí tenemos un selector que nos permite, ver qué sistema de caracteres vamos a usar. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la región que elijamos aquí, van a salir caracteres que corresponden a nuestro idioma. Si yo pongo, por ejemplo, caracteres que correspondan a un idioma asiático, pues no lo voy a entender ni mangas, ¿verdad? Entonces, pero si yo elijo algo que no sea español o latino y trato de poner la ñ o los acentos que manejamos nosotros, entonces no van a funcionar, no los va a reconocer. Igual los acentos franceses son diferentes y así. Así que normalmente buscamos por país, aquí está UTF-8 y podemos poner español 2 o español 1 o buscar latino, en fin. Normalmente UTF-8 combinado con español o con latino es lo que vamos a emplear nosotros. Sale, ya lo puse ahí. Y ya está español, ok. Y le voy a poner crear. Eso quiere decir que ya puedo guardar mis datos, ¿cierto? ¿Seguros? Ok. Tranquilo, porque está a punto de irse de aquí, ¿eh? Usted. Le pegó a su compañero, no le mueva más. ¿Sale? Ok. Bueno, si lo quiere acompañar, pues también, ¿no? Pero, ok. Shh. Entonces, creamos una base de datos. Repito la pregunta, ¿ya puedo guardar mis datos? ¿Qué tengo que crear para poder guardar los datos? Entonces, estamos creando contenedores en diferentes niveles. Primero la base de datos, después la tabla, y ya después vamos a poner los datos en los campos que correspondan, ¿no? Así que
Después de que creé la tabla, ya me aparece aquí, ¿cómo se llamaba la tabla? Entonces aquí está. ¿Ya la vieron? Si alcanzan a ver, se van a dar cuenta que la tabla clientes tiene un signo de más. La tabla ejemplo tiene un signo de más. Y cuando yo pulso en él, se abre. ¿Ya vieron? Mi B de campos, le doy clic al signo de más y se abre. ¿Qué es lo que me muestra cuando se abre? Todas las tablas que contiene esa base de datos. ¿Por qué la que acabo de crear no se abre? Porque no tiene ninguna tabla, no hemos creado ninguna, ¿verdad? Aquí está. Por eso en vez de un signo de más, tiene un signo de menos. Cuando la creé, automáticamente aquí me apareció una sugerencia. La sugerencia es crear nueva tabla. ¿Ya la vieron? Aquí está el botón. ¿Sale? Así es que vamos a crear una tabla. Por ejemplo, creamos alumnos. Vamos a ponerle ahí, por decir algo, si creamos alumnos, vamos a ponerle matutino o vamos a ponerle un grupo, ¿no? Pro 611. ¿Sale? Número de columnas. ¿Qué datos guardarían ustedes si estamos hablando de alumnos? Apellidos. Sale, vamos por orden. Nombre. Apellido paterno. Materno. A ver, ¿qué será mejor? ¿Creamos nombre y ponemos todo ahí adentro? No. ¿O lo ponemos por separado? Estoy de acuerdo, por separado. ¿Por qué? Porque se confunde. ¿Quién se confunde? ¿No? ¿Por qué se va a confundir? ¿Por qué? ¿Por qué por separado? Para llevar un orden. ¿Y qué los que están juntos no se pueden ordenar? Sí. Oh, por fin. Para que sea más fácil de identificar a la hora de buscar cierto valor. Explíqueme eso. Porque luego se hacen las consultas y mandan a llamar, por ejemplo, por cierto apellido, y si se pone todo junto se puede confundir con otro dato. Ok, cuando lo pongo todo junto, para buscarlo, lo tengo que poner como está escrito. Si no, no lo va a encontrar, ¿no? Pero si lo pongo por separado, si no me apareció al ponerlo, escribir Toribio Pérez López, entonces busco todos los Pérez o todos los López, o a lo mejor lo busco al revés, ¿no? Pérez López Toribio. Eso es para las búsquedas. Pero aparte, para procesar los datos, acuérdense que eso es para convertir los datos en información, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, a veces vamos a pensar que a un alumno le vamos a mandar una carta para avisarle que empieza el seminario, para avisarle cualquier cosa. Le vamos a mandar una carta y vamos a tomar sus datos desde la tabla. Entonces, sacamos los datos, sacamos su nombre, apellido paterno, apellido materno. Entonces, Toribio Pérez López. Ya, le mandamos la carta. Pero imagínense que no es una carta, imagínense que es un certificado. Y el certificado es un documento oficial. Entonces, en el documento oficial no se pone el nombre, se pone el apellido paterno primero, ¿no? Entonces, como están separados, yo lo puedo manipular. Puedo poner Pérez López Toribio. Entonces, me da una serie de ventajas manejarlo por separado. Entonces, es buena idea. Sale. ¿Qué más? ¿Qué otros datos? Correcto. Número de control o matrícula. Está bien. Es muy útil. Pero aquí vamos a pensar que manejamos ahorita nada más eso. Los que me acaban de decir. Son esenciales, ¿no? Pero aquí hay un problema. Vamos a pensar que vamos a mandar llamar a un alumno o le vamos a registrar una calificación después. ¿Creen que exista la posibilidad de que haya dos alumnos que se llamen igual? Sí. Totalmente factible, ¿no? Hasta 3, quizá. Hay apellidos que son muy comunes. Si es José López Martínez, hijo, le puede dar un montón. Por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿cómo los puedo yo distinguir? Porque no vaya a ser que le ponga el 10 que sacó uno a otro que había sacado 5. Por Número de control. Con el ID, le ponemos un ID. ¿Y cuál ID? Si no me lo han dicho.
Bueno, podemos agregarlo a la estructura de la tabla, la ID antes del nombre para que tengan un número específico. Sí, sería con los Ok, entonces, aparte de los datos que me propusieron ustedes, le ponemos una ID. Ese ID, ¿con qué lo vamos a formar? ¿Qué característica debe de tener? ¿Cuál es la característica esencial del ID? Que no se puede repetir. Que no debe repetirse, ¿verdad? Es único para cada entidad o para cada individuo que capturemos, ¿vale? Es único. No se puede Como el repetir. número de lista, ¿no? Ah, como aquí. No, el número de lista no suele ser único, pues, porque se puede reasignar. Voy a establecer la diferencia. Ahorita vamos a pensar que este es el curso de primer semestre. Entonces, tenemos del 1 al 25. Al siguiente curso, desertan 3, o llega uno que empieza con A y recorre a todos los demás. Se reasignan, pero les voy a hacer una pregunta. Imagínense que tienen un inventario de productos. Cada producto tiene un ID. Cuando ustedes dan de baja un producto, ya nunca lo vamos a manejar. El 565 ya nunca lo vamos a manejar. Lo echamos fuera. ¿Volvemos a asignar el 565 para otro producto nuevo? Sí. No, ya no. Porque Nunca cambia. se vuelven a reasignar, ¿no? Cuando ustedes se van de la escuela, el número de control nunca se vuelve a asignar. Tiene que ser único. ¿Sí? Esa es una característica de las bases de datos. O sea, cuando usamos una llave primaria, esa llave primaria no se repite ni con los que ya no están, pues, o sea, ya los que se fueron, ya consumieron ese número, ya no se vuelve a usar. ¿Sí? Porque aún pasando el tiempo, vamos a pensar que se va una generación, lo reasigno y en 2 años llega otro, y luego resulta de que aquí tuvo un problema con la calificación y luego para saber de quién es la calificación. ¿No? No se vuelven a usar en los inventarios tampoco. ¿Ok? Siempre es un número nuevo. ¿Sale? Entonces habría que agregar un ID. El ID, me dijeron qué característica tiene. No se puede volver a repetir. ¿Cómo lo hacemos con... ¿Les parece bien, por ejemplo, apellido paterno, apellido materno y un número? ¿Es buena idea? ¿Por qué no es buena idea formarlo con alfanumérico? Porque se repiten ya. ¿Qué característica tiene que tener a fuerza? Me la acaban de decir. ¿Están en orden? Cada vez que yo agrego uno, ¿qué pasa con tu ID? Tiene que ser diferente. Vamos en el 568. Tiene un alumno nuevo, lo inscribo. ¿Qué número va a tomar? 569. 569. Si yo lo hiciera alfanumérico, ¿se podría incrementar? No. Solo quisiera yo procedimientos por fuera, ¿no? ¿Para qué lo hacemos? Mejor puro número, ¿no? Tiene que ser número, no tiene que ser alfanumérico, para que se pueda autoincrementar, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo de volada con eso que dijeron ustedes. Entonces le ponemos unos 6 campos. Entonces, son columnas. ¿Columna y campo es lo mismo? No. Dejen tomarme un minuto para llorar un poco. Ahora sí, otra vez. ¿Columna y campo es lo mismo? Sí, claro que sí. Entonces, crear. Ahí están. Son 6 campos o 6 columnas, ¿sale? ¿Qué le ponemos al primero? ID alumno, ¿verdad? ID alumno. Le voy a poner varchar o texto. ¿Qué será bueno? ¿Otra vez? ¿Qué acabamos de decir? Sí, no puede ser alfa. Entonces, ¿qué le pongo? Entero. Longitud. Ya 65 dígitos, ya es. ¡Ah, ya le di enter! Bueno, ni modo, ya. Ustedes tienen la culpa. Ok. Ni modo, así es este negocio. Vamos a modificarlo. Ya tenemos estructura. Y le vamos a crear índice. Bueno, vamos a acabar con ese. Vamos a modificarlo y vamos a acabar con ese que era ¿cómo se llama?
el ID. Entonces le voy a poner cambiar. Entonces ID alumno, ni siquiera lo había escrito bien. Alumno es entero, 65. Todo eso nos vale gorro predeterminado, pero hay cosas que no nos valen gorro. Pregunta, ¿qué significa nulo? Esta palabra que está aquí. En este contexto, bueno, nulo quiere decir que no existe, ¿sale? Pero es una marca que se le pone a un registro o a un dato. Ese dato aparece como null, quiere decir que está vacío, no contiene nada. Pero aquí la pregunta es esta. Si yo lo marco, va a aceptar nulos. Si no lo marco, es decir, si lo marco así, ¿ya vieron? Va a aceptar valor nulo. Si no lo marco, no va a aceptar valor nulo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no lo capturo, no me va a dejar guardarlo. ¿Sale? Capturo un nuevo alumno, no le pongo valor, pero como le marqué que no quería nulos, no me va a dejar guardarlo. Así que sabiendo eso, ¿qué opinan ustedes? ¿Le ponemos que acepte nulos o que no acepte nulos? ¿No escuché? ¿Que sí o que no? Denme una opinión rápido, ¿sí o no? Que no. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Qué pasa si yo le pongo que sí acepta nulos? Eso quiere decir que ese campo se puede quedar en blanco para un alumno. ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿por qué? Porque va a ser el ID, ¿verdad? No puede quedar un ID que esté vacío. Entonces, ese nunca se marca. Para el ID nunca se marca nulo. Nunca. Para cualquier otro campo, si lo quieren marcar, sí. Ustedes saben que es obligatorio y que no. Ustedes deciden. Pero para el ID, no. Siempre tiene que llevar valor. Por lo tanto, lo dejo así, sin marcar. No acepta nulos. ¿De acuerdo? ¿Mandé? No le he puesto que sea llave primaria todavía, pero ahorita la marcamos. Y luego, AI. ¿Qué es AI? Autoincremental, ¿verdad? En inglés es autoincremental y en español es autoincrementable. ¿Sale? Entonces, ahí lo ponemos y esto lo ponemos como guardar. Ahora, ya quedó marcado como la llave primaria. La llave primaria es la referencia principal para ese registro. Cada registro va a tener como referencia principal a la llave primaria. Es decir, va a ser la que nos va a servir para diferenciar a todos los registros, porque ninguno va a ser igual, ¿cierto? Ok. Ahí está autoincrementable, no acepta nulos y ya le puse que es numérico. ¿Ok? Bueno, como hace rato me distrajeron, ¿no? Y entonces le di enter, pues no acabé de poner los demás campos, así que le vamos a poner agregar columnas. ¿Cuántas me faltaron? Como 5, ¿no? Entonces le vamos a poner continuar. Ahí está. Entonces era nombre alumno, le vamos a poner, ¿está bien? Apellido paterno, apellido materno. ¿Qué otra cosa dijimos? Número de control, ¿no? N control o matrícula, como le quieran poner. Y le voy a poner teléfono. Teléfono. Ahí está. ¿Ya todo está bien? ¿O le hago cambios a algo? ¿Por qué? Ni que lo fuéramos a poner en hexadecimal, ¿verdad? Entonces le tenemos que poner ahí o varchar, varchar, uno más. El número de control, ¿qué opinan?
La decisión es de ustedes, porque ustedes van a diseñar las tablas, ¿sí? El consejo es el siguiente. Por lo menos yo así lo hago. Si voy a ocupar un campo con el que voy a hacer operaciones, multiplicaciones o algo, calcular algo, entonces sí lo uso numérico, ¿vale? Si no es un campo con el que vaya yo a hacer operaciones, mejor lo uso alfanumérico. ¿Por qué? Porque si es un teléfono, le puedo poner guiones, por ejemplo. Si lo hago alfanumérico, le puedo poner guiones, ¿no? Si es un código postal, por ejemplo, a veces los códigos postales, empiezan con 00. Si yo lo dejo numérico, el 0 a la izquierda no vale, se borra, ¿no? Pero si lo hago alfanumérico, el 0 a la izquierda no se borra. Entonces, normalmente yo, cualquier cosa que lleve números, lo uso alfanumérico a menos que vaya a utilizar operaciones. Por ejemplo, en la llave primaria se va a hacer una operación. Cada vez que agregamos uno, se suma una unidad, ¿no? Es una operación. Por lo tanto, lo pongo puramente numérico. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces, yo, en mi ejemplo, pues yo lo voy a dejar, como varchar, pues. El teléfono, de acuerdo con lo que les acabo de decir, hay 01800. Entonces, si hay la posibilidad de que se maneje un 0, pues mejor lo pongo varchar, ¿no? No lo pongo numérico. Y además nunca saben ustedes cuándo le tienen que poner separadores a un teléfono, ¿no? Guiones o cosas por el estilo, pues mejor lo hago, alfanumérico. Entonces lo voy a poner como varchar. Pero aquí de repente, vamos a pensar que no es una tabla de alumnos. Vamos a pensar que es una tabla, por decirles algo, alguien a que tenga yo que localizar con mucha urgencia. Vamos a pensar que es de doctores o de ajustadores de una compañía de seguros. Son los que llegan cuando hay un choque o algo, ¿no? Entonces vamos a pensar que en esta tabla yo voy a guardar ajustadores de seguros, ¿vale? ¿Creen que sea posible que alguien tenga 2 teléfonos? Sí. Totalmente, ¿verdad? Entonces, para un ajustador de seguro, tener 2 teléfonos puede ser una excelente práctica, porque si uno se descompone, se lo roban, o en ese momento está ocupado y es una emergencia, le pueden llamar al otro. Entonces, ¿creen que sea buena idea ponerle aquí? ¿Cuántos dígitos tiene un teléfono normalmente? 10. Entonces, ¿qué tal si en vez de ponerle 10 le ponemos 20? ¿Les parece buena idea? No. ¿Por qué no es buena idea? Por los que sean sexagesimal, ¿no? No, alfanumérico, ¿no? Si lleve les vuelvo así. Porque de hecho, tener 2 números ahí es un lío, no se entiende, ¿no? Pues no nos sirve, esa es una solución que no nos sirve. Además, en algunos sistemas, si fuera para un móvil, por ejemplo, pues la idea es que a lo mejor le pico ahí y se marca automáticamente, ¿no? Y si lo tengo con 2 juntos, no me va a marcar no va a servir, ¿no? ¿Cuál sería la solución? ¿Perdón? Crear otro campo. Podemos agregar otro campo, ¿no? Ok. Entonces, guardar, dice, es que no he puesto las longitudes, por eso no me deja guardar. Entonces vamos a poner las longitudes, vamos a ponerle 45, 30, número de control creo que son 10 y teléfono son 10. Guardar. Ok. Entonces aquí vamos a agregar otra columna porque vamos a necesitar otro teléfono, ¿cierto? Entonces vamos a agregar una después de teléfono, continuar, y le vamos a poner teléfono 2. 2. Entonces varchar
y le vamos a poner otra vez 10. Pero vamos a pensar que no es de ajustadores de seguros, es de vendedores. Entonces, un vendedor a veces necesita ser localizado con extrema urgencia, porque si cae un cliente que va a comprar $2 millones en maquinaria, y yo no encuentro al vendedor en ese momento, a lo mejor se me cae una venta que, ¿no? Entonces, vamos a pensar que en mi base de mi tabla de datos, voy a tener vendedores estrella, que son los que hay que localizar así, porque esos son capaces de vender cualquier cosa. Voy a tener vendedores buenos y voy a tener vendedores novatos o chambas. Cualquiera de las dos. Entonces, el vendedor novato o chafa, pues, va a tener un teléfono, un número telefónico, ¿no? Los buenos, pues a lo mejor tienen 2. Pero el vendedor estrella, que no puede permitirse el lujo de que se caiga una venta de millones de dólares, tiene 3 o 4. 3 o 4 o 5, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué hacemos? Nosotros. Crear otro, no. Vamos a ponerle otro, entonces, guardar. Ahí tenemos la tabla hasta donde la llevamos ahorita. Y le vamos a poner ahora, para agregarle otros 2 teléfonos, ¿de acuerdo? Continuar. Entonces, teléfono 3 y teléfono 4. Marchar. Y le vamos a poner ahí 10 y 10. ¿Creen que haga falta? No, ya no. Ya basta. Ya. Entonces ahí quedó, ¿no? ¿Les parece bien? Pues a mí no. Porque ahora el asunto es este. Fíjense. Tenemos ahí nuestra tabla, ahí están los campos. Aquí tenemos teléfono, teléfono 2, teléfono 3, teléfono 4, teléfono 5, 10. Imagínense que tenemos una plantilla de 5 vendedores. El primero de ellos es un vendedor estrella, por lo tanto tiene ¿cuántos teléfonos? 4 o más, ¿no? El siguiente vendedor es bueno, así que tiene 2 teléfonos. Y los otros 3 son chafas. ¿Cuántos teléfonos tienen? Uno y es el de la tiendita que abren de su casa, ¿no? ¿Sí? Si tenemos 5 vendedores, pero si tenemos 10,000 vendedores y nada más tenemos un vendedor estrella, nada más tenemos uno que tiene 4 teléfonos, todos los demás tienen cuando mucho 2. Quiere decir que vamos a tener 10,000 registros en los cuales vamos a tener campos vacíos. ¿Sí se entiende? Que nada más tenemos un vendedor estrella, nada más tenemos uno que tiene 4. ¿Sí? ¿Les parece que eso es una estructura eficiente? No del todo. No del nada. No. Porque vamos a tener un montón de campos vacíos. ¿Eso es un problema? Sí. ¿Qué tipo de problema es? Sobrecarga de redundancia. Estamos gastando recursos, ¿no? Estamos gastando memoria y estamos gastando almacenamiento, porque cada campo implica gastar almacenamiento. Entonces, ese pedacito de memoria que consumimos, ese pedacito de almacenamiento que consumimos con cada teléfono vacío, lo multiplicamos por 9,999, que son los que no tienen los 4 teléfonos, y por 2, porque son 2 teléfonos que están vacíos, ¿no? Entonces, es una estructura ineficiente, es un mal diseño para guardar datos. Entonces, ¿qué harían ustedes? Agregar otra tabla. Sí, no me grite. ¿Agregar otra tabla? ¿Para qué? Pues para dividir por vendedores, ¿no? En una tabla tener los que sí, otros los que tienen 2 teléfonos, y es raro más los que tienen 1. Buen razonamiento, mala solución. Pero uno de 2 no está mal. ¿Sale?
lo que vamos a hacer es, vamos a crear nuestra tabla y la vamos a usar hasta aquí. No le vamos a poner teléfono. ¿Vale? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Otra tabla. Y tenemos la tabla de vendedores o de alumnos o de lo que sea. Y vamos a crear otra tabla aparte. Y en esa tabla vamos a poner Teléfono. Híjole. Profe, ¿cómo le hacemos para que se vea entonces? A ver, podemos abrir un, Por favor, ¿no? sí. Un bloque de notas, ¿verdad? Sí. Ahí está. Entonces, tenemos una tabla de vendedores, alumnos o lo que fuera. Entonces teníamos de alumnos, teníamos nombre, apellido paterno, apellido materno, Número de teléfono. Sale, esa es nuestra primera tabla. Ya quitamos todos los teléfonos y creamos una tabla secundaria. Entonces, en la tabla secundaria, así lo imaginan porque no pintan. Tengo aquí Eso. La tabla secundaria, vamos a poner número. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran, son los campos, ¿no? Pueden poner el nombre que quieran. Yo le pondría número y le pondría teléfono. Entonces, empiezo yo a capturar en esta tabla. Captura el primero. Resulta que el primero es el vendedor estrella. Entonces, lo que voy a hacer es voy a registrar los teléfonos que tenga él aquí. Acá los voy a registrar. Pero cuando empiece a capturar, ¿cómo los voy a relacionar? ¿Cómo voy a saber a quién le pertenece cada teléfono aquí? ¿Qué le tengo que poner? El ID. ID. Alumno. Entonces, esto es lo que llamamos una llave foránea. ¿Sale? La llave foránea se va a relacionar con la llave primaria de esta otra. Es foránea con respecto a esta tabla. ¿De acuerdo? Así que, si aquí tenemos que el vendedor estrella es el 565, aquí lo capturo. 565. Es su teléfono número 1. Y aquí pongo el número telefónico. ¿Sale? Si al seguir capturando la información, pues tiene otro teléfono, ¿sale? Lo damos de alta. Entonces, 565, porque es el mismo vendedor, pero es un teléfono 2. Ponemos un número. Y ahora sí, ya no hay desperdicio ni nos vale gorro cuántos teléfonos tenga cada quien. Si alguien de aquí no tiene teléfono, simplemente no va a aparecer acá y no va a gastar recursos. ¿Sí? Y si alguien de aquí tiene 10 teléfonos, simplemente va a aparecer 10 veces aquí. ¿Sí se entiende? Sí. Para eso manejamos tablas relacionales. Ese es el asunto. Espérenme tantito. ¿Sale? Entonces, para eso las manejamos. ¿Se les ocurre alguna otra situación diferente en la cual pudiéramos manejar tablas relacionales? Hay como 2,000 millones de ejemplos. Ventas, calificaciones, cursos, Maestro. lo que ustedes me digan, o sea, lo que ustedes quieran, lo podemos manejar así. Para eso son las tablas relacionales, ¿sí? Si fueran vendedores, ¿quién hizo esta venta? ¿Qué día la hizo? ¿Cuánto vendió? ¿Qué fue lo que vendió? Si fueran calificaciones, sale alumno, qué materia, qué periodo, y así. ¿Sí se entiende? Ok. Adelante. Y en el caso de que el vendedor haya actualizado su número de teléfono, el cambio se tendría que realizar en la segunda tabla, ¿no? O en la primera. Esas son políticas que el diseñador las maneja conforme a sus propias ideas. Yo en lo personal, yo daría de baja
que tenía y darle adelante a uno nuevo. O Yo. Sí. Pero hay personas que a lo mejor lo hacen como usted dice. A lo mejor dice, bueno, pues aquí tiene un teléfono que ya no voy a usar, lo voy a editar. Pero eso sí es decisión de quien está diseñando. Sí. ¿Sí? ¿Preguntas sobre esto? ¿No? ¿Sí se entiende o no? ¿Qué crees que ya perdí? Ah, aquí está. No lo perdí. Bueno, ahora fíjense en esto. ¿Dónde estábamos? Localhost, era creo. Aquí está. Era ¿va? Ok. Voy a agregar otro campo. Díganme otro campo ya diferente que le podemos agregar a esto. ¿Cuál? Sexo, porque no sé si es hombre o mujer la vendedora. Pues sí, Pues igual es política de empresa, pero bueno. Entonces, no género, por si no van a pensar que es cada cuándo o qué. Ya basta, yo lo estoy diseñando. Entonces, le vamos a poner 23 y le vamos a poner guardar. Aquí hay una cosa. Aquí hay una cosa importante. Ayer estábamos diciendo en qué es más fácil, el asistente o el comando. El asistente. Este es el asistente. Está mal. Y esto que está aquí, si lo encuentro alguna vez, aquí está. Esto que está aquí es el comando. Lo que hace el asistente es generar los comandos. En vez de que yo los genere, yo le voy diciendo qué quiero hacer y él va armando el comando SQL. Entonces SQL va armando el comando cuya ejecución lleva a cabo lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué era lo que quería yo hacer? Quería hacer un cambio en la tabla, porque agregué un campo, ¿se fijaron? Entonces, ¿cuál es el comando con el que puedo hacer cambios en una tabla? Alter. Entonces, alter es el comando. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Una tabla, alter table. ¿Vale? ¿Cuál es la que quieres cambiar? Pues aquí está el nombre, alter table pro 611. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué cambio le quiero hacer? ADD. ¿Y qué significa add? Añadir, ¿verdad? Agregar. ¿Vale? Vale, nuevo. Quiero agregarle a la tabla pro 611 para hacerle un cambio, una alteración. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que le voy a agregar? Un campo llamado género. ¿Sí? ¿De qué tipo va a ser? Marcha y la longitud que le puse. Como no le puse yo ninguna instrucción, pues me queda como no nulo, ¿sí? Y me queda después de qué campo se va a poner, después de uno que se llama teléfono 4. ¿Ya lo vieron? Sí. Eso, si yo lo hubiera hecho desde la consola, es lo que hubiera tenido yo que escribir y darle enter. Si siguen pensando igual que es más fácil, que bueno, a mí me da gusto porque lo vamos a usar precisamente para programar, ¿no? Al final y al cabo da lo mismo, el que se les haga más fácil. O sea, aquí lo que interesa es que lo hagamos funcionar. Para programar, vamos a tener que hacer esto. Porque yo no puedo hacer un programa, no puedo crear un programa que venga y le pique aquí, o le haga clic aquí, o le haga clic aquí. No lo puedo hacer. Pero sí puedo hacer un programa que inserte este código dentro del flujo de datos de mi programa y lo ejecuto. Eso sí lo puedo hacer. Por eso, o lo manejamos de una forma o de la otra. ¿Se acuerdan quién maneja normalmente esto
por asistente. Ayer lo dijimos, ¿se acuerdan? Los informáticos. Ofimáticos, ¿verdad? Ah, no. Porque suelen ser administradores, ¿no? Sí. Les interesa la ejecución, la administración. A nosotros nos interesa la creación o la modificación o el proceso. Entonces es diferente. ¿Vale? Sí. Entonces ya va variando de las necesidades o intereses, ¿no?, de la persona. Así es. Ya va a ser su función. De lo que va a hacer, ¿no? Lo que pretende hacer. Bueno, entonces, 1:25. Vamos tantito a la práctica. La práctica número 1, que es esta, su propósito es exclusivamente hacer operaciones de base de datos, nada más. La práctica 1 es para hacer únicamente operaciones de base de datos. La práctica 2 es exclusivamente para hacer operaciones de tablas. Es diferente, ¿no? Y la práctica 3 es para operaciones con registros. Entonces, en la 1 podemos crear, modificar o eliminar tablas. En la 2 podemos crear, modificar, hacer cambios, alter table, tablas. Y en la 3 son puros comandos de manejo de registros. Hay algunas cosas que están mal a propósito. Y hay otras cosas que si me equivoqué, pues así pasa, ¿no? Por ejemplo, en la práctica 1, cuando ustedes entran a la sección de trabajo en consola, tenemos este comando que está aquí, que quién sabe para qué es. ¿Para qué era esto? Para ejecutarlo, ¿verdad? Sí. Ok, pero en la práctica 2 no se lo puse. Se supone que ustedes ya lo saben, aunque no venga. Si van a entrar a la consola, pues tienen que activarlo, ¿no? Entonces, abusados. Se los digo porque esto está hecho para los alumnos que vienen a curso normal. Tenemos 4 o 5 horas a la semana, ¿no? Pero nosotros vamos a tener como 8 horas nada más para este módulo. Entonces, por eso se los digo, para que cuando lleguen ahí no se atoren, ¿no? Y aparte lo van a hacer el fin de semana. Ok. Déjenme ir a la práctica 2, vamos a abrirla. ¿Dónde está la práctica 2? ¿Dónde caramba la guardé? En descargas, creo. Práctica 2. Ah, esta es la 1. Aquí está. Salen. Práctica 2. Entonces ahí dice, formas de manipular tablas. Esta empieza al revés que la otra. La práctica número 1 empezamos con el asistente y terminamos con la consola. En esta empezamos con la consola y vamos a terminar con el asistente. Es al revés. Entonces, aquí, por ejemplo, de inicio empezamos con la consola, pero no les puse que activaran MySQL, aunque sea DB María, pues, ¿no? Entonces ya saben, tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Anótenlo, que no se les olvide, si no, cuando lleguen aquí y lo intenten hacer, no lo van a poder continuar, ¿no? Entonces anótenlo. Luego aquí, por ejemplo, fíjense en esto. Aquí tenemos, ustedes váyanme diciendo, a ver, déjenme ver si lo puedo hacer más grande esto. ¿Cómo le hago suma a esto, profe? Aquí, mira. Ah, cierto, aquí está. Cierto. ¿Ahí se ve bien? Ok. Sale, ustedes me dicen, primer comando.
Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Acuérdense que esto es en la consola. ¿Cuál va a ser el resultado? Si no está ejecutado, bueno, la María BD no va a Pero ya lo damos por ejecutado. Las que estén creadas, ¿verdad? Entonces va a aparecer una tablita como hace rato, ¿se acuerdan? Ok. Siguiente comando, ¿para qué sirve? para que nos dé específicamente la base de datos que se llame así, que esté guardada Pues ese nombre. No. ¿Alguien más? ¿Otra idea? No. Vayan anotándolo, ya después lo comprueban en la práctica, ¿no? Use, el comando use sirve para activar una base de datos con cuál quiere trabajar. ¿Sí? Entonces le están diciendo, quiero trabajar con la base de datos que se llama mi base, guión bajo, apellido paterno, guión bajo, apellido materno, guión bajo, nombre. ¿Sale? Los equipos, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Profe, ¿los equipos están numerados? Sí. ¿Ellos ya saben su número de equipo? Bueno, viene en el archivo. No se los he dicho como tal, pero sí lo pueden checar ahí directamente. ¿Cómo quieren hacer la práctica? Miren, no necesariamente la respuesta más práctica es hacerla en equipo. Les voy a decir por qué. Lo que quiero es que todo el mundo vea lo que pasa en cada uno de los experimentos, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí es obligarlos a que prueben qué pasa cuando hago esto y luego hago esto y luego hago esto. Y confirmar o deducir qué es lo que está sucediendo. Ese es el propósito. Pero, si lo quieren hacer por equipo, no quiere decir que tú haces las primeras 5 y yo hago las segundas y tú haces la última. No. Todo el mundo las tiene que hacer. Hacerlo por equipo quiere decir que lo comenten y que lo que pongan aquí sea producto de una discusión entre los tres. ¿Sí? Pero cada quien tendría que hacer su parte. O sea, el hacerlo en equipo lo único que implica es qué van a escribir en la respuesta. Pero sí necesito que todos vean qué es lo que pasa. Porque si no, a la hora de hacer el prototipo va a haber algunos que no van a saber por qué sale algo, para qué lo ponen. ¿Sale? Bueno. Entonces aquí seguimos con las preguntas. Ahorita decidimos si lo hacen en equipo o no. La pregunta aquí es, ¿qué significa AP, AM y NOM? apellido Materno, materno y nombre. Ok, si lo hacen por equipo, le pondríamos aquí mi base, equipo 1. Pero cada quien lo haría en su casa aparte. Bueno, entonces, ¿para qué es esto que quedamos? Para activar la base de datos. Para decirle al sistema con cuál base van a trabajar, ¿verdad? Están diciendo, voy a usar esta base. De aquí en adelante, todos los comandos que meta yo afectan a esta base. A ver. Dale, profe, Sí. ¿le puedes dar clic a esta que está aquí? ¿Cómo se llama? Cualquiera de ellas. ¿Nueva? Evidentemente esta, mira. El eje. Ah, ya la vi. Clic. Ujú. Sale. Lo que acaba de hacer el profe, hizo clic sobre una base de datos. ¿Sale? ¿Sobre cuál hizo clic? El EGP1, ¿sale? ¿Puedes hacer clic en película 00? Claro, ¿está más arriba o más abajo? Aquí más arriba. O en cualquiera. Ah, sí, ya. ¿Sale? Sale. ¿Qué fue lo que hizo el profe al hacer clic? ¿Qué fue lo que hizo? abrió otra base de datos. Abrió la tabla. Seleccionó la tabla con la que va a trabajar. Digo, la tabla no, la base de datos. ¿Sale? Ok. Porque lo hizo aquí afuera. Si lo hubiera hecho adentro, entonces si lo hubiera hecho aquí, sí sería tabla. Pero lo hizo aquí. Es base. ¿Sale? Ok. Lo que acaba de hacer el profe al hacer clic, ¿cómo lo harían ustedes en la consola? Con el código que estamos. No me diga con el código, dígame cuál es. Con el show database. No, aquí. Vamos a ver. Lo que hizo de hacer clic. No, tampoco. ¿Cuál es? ¿Cuál? Use, ¿verdad? Use, el nombre de la tabla. Ese es el equivalente, ¿sí se entiende? Es lo que les decía hace rato.
un programa que yo haga no puede venir a hacer clic aquí, pero sí puede ejecutar un use. Por eso tenemos que hacerlo con comandos. Ahora sí. Vamos por favor a donde estaba el documento, profe, al de WPS. Sí. A la práctica. Esa es la- Por favor. Ok, entonces estábamos aquí. Sale. ¿Para qué hice esto? Para activar la base. Para elegir con cuál base de datos voy a trabajar, ¿verdad? Luego, ¿qué le estoy pidiendo aquí? Que me muestre la base. Que me enseñe qué tablas. ¿Dónde vino las tablas? ¿Dentro de qué? La base. De las bases. Entonces, muéstrame las tablas, pero ¿de dónde? De la base de datos ya seleccionada. La que elegimos aquí, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, no me va a mostrar los de otras tablas, nada más la que yo elegí. Las que estén hechas ahí, las que viven dentro de esa base de datos son las que me va a mostrar. Sale. Si no tiene ninguna, pues también me lo va a decir. Sale. Después de haber hecho eso, ¿para qué es el siguiente comando? Para crear una tabla nueva. Si yo lo estoy haciendo en la consola, lo estoy haciendo con este código. Si lo hago en el asistente, es como lo hicimos hace ratito, ¿se acuerdan? Había un botón que decía crear nueva tabla y cuántas columnas, ¿se acuerdan? Sí. Aquí en vez de decirle cuántas columnas y de ponerle ahí varchar o lo que sea, se lo ponemos directamente aquí, los parámetros. Entonces decimos, vas a crear una tabla, es el equivalente de hacerlo de aquella forma. Vas a crear una tabla. ¿Cómo se va a llamar la tabla? Amigos. ¿Amigos qué? A, B, A, N, A, no, ¿sí? Ya le dijimos qué es lo que va a hacer, pero nos falta decirle cómo lo va a hacer. ¿Qué va a contener esta tabla? Entonces abrimos una llave, ¿sí? Una llave, un paréntesis, ¿no? Abrimos un paréntesis y entonces le decimos, ¿qué es esto? ¿Qué son? Registros. ¿Qué son? La estructura, ¿no? ¿Sí? Entonces, el campo amigo ID, el campo apellidos, el campo nombre, y le decimos qué características tiene cada uno de esos campos. El campo ID, de amigo ID, como es una llave primaria, un ID, lo vamos a usar como integer, y los demás, pues los usamos como varchar con diferentes tamaños, ¿no? Ahí están. ¿Sale? Sale. Y todo sale bien y no se equivocan, que ya se comieron este espacio que va aquí, o que le pusieron otra cosa que no va, o lo que sea, si no se equivocan, entonces lo van a llevar a cabo. ¿Se acuerdan que les dije hace rato? Algunos comandos no nos dan respuesta. Si no nos dan respuesta, ¿qué quiere decir? Y no, todavía no están bien terminados. No, si no nos dan respuesta, que no nos dan, Sí, ya están. que ya lo hizo, ¿no? Ajá. Que ya lo hizo. En este caso, sí van a encontrar respuestas. Si lo hicieron bien, les va a salir ok y un mensaje ahí en inglés, ¿no? Si no, El tiempo que se llevó y no sé qué. Vale. Pero hay veces que sí aparece, pero aún así es más que error, ¿no? Cuando marca error, aparece también la leyenda del error. Incluso les dice Pero dónde buscar. a mí me pasaba que, por ejemplo, me quedan los datos, Sí. me parece que está bien, pero aún así me aparecieron. No lo visualizo bien la situación, pero si le saco una foto, se la trae el lunes, la platicamos. O si exportas tu tabla y se la trae para acá, aquí la vemos. ¿Vale? Ok. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo falta? 23. Son 1:38. 22. Ok. Sale. Una pregunta. Dale, pregunte. a partir yo del segundo comando ya tuve problemas. Creo que es una pregunta lógica, pero la verdad no estoy entendiendo. Ahí en mi base, apellido paterno, apellido materno, no se va a poner tal cual ese formato, sino que el nombre con nuestros apellidos que le pusimos, porque yo se lo puse así y me mandaba error. No lo entendí yo tampoco. A ver, otra vez. O sea que, ¿ve cómo está así escrito en la tabla? Ajá. ¿Esto? Que no, el de use mi base, bajo ese, si lo pone usted exactamente igual en la consola, le va a mandar error porque así no está realmente escrita o registrada el PHP. Es que, mira, a ver, tranquilos, este es justamente el concepto de variable. Esas son las variables, o sea, AP
es su apellido. AM es su apellido materno y NOM es su nombre. O sea que cada quien va a tener diferente. Como lo hayan creado, así lo vamos a invocar. ¿Sí? Entonces, con lo que no hay pierdes con esto. Tenemos database. Vamos a usar, por ejemplo, ¿cuál tendrá? USEM. Y le vamos a poner esta que dice MIBD Campos. Yo la puedo poner porque yo la tengo aquí. Si usted no la tiene en su casa, pues no le ponga así, ponga una que sí tenga, ¿no? Entonces, mi BD Campos. Sí está bien, sí. Si yo le doy Enter, ¿ya funciona? Pues vamos a ver. Le doy Enter. Tengo, fíjense en el prompt que tengo. Lo voy a hacer para arriba para que lo vean. Ahí está. Tengo María DB. Y luego, ¿qué tengo? Un corchete. Y tengo un nombre. ¿Qué me indica ese nombre? Esa es la que tengo ahorita para usar. Cualquier comando que meta yo de tablas, va a buscar las tablas en esa base de datos porque es la que yo elegí. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces, lo que me decía usted, puede venir aquí y checar, por ejemplo, en este cuadro que está aquí arriba, en este que está aquí, ver cómo está escrito el que usted dio de alta y entonces sobre ese hacer el comando, como viene allá, pero con el nombre que usted usó. Sí. Ese es todo el lío, con este le funciona. ¿Sale? Ok. Seguimos. Me voy a ir rápido porque se nos acaba el tiempo, ¿sale? Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo escribir esto y seguirme de corrido? No. ¿O puedo escribir hasta aquí, le doy Enter, escribo aquí, le doy Enter, le doy aquí, le doy Enter? Se puede. Es indistinto, ¿verdad? Ustedes deciden, ¿sale? ¿Sale? Entonces, si lo quieren hacer tal cual viene aquí, nada más es, llegan aquí, le dan Enter, escriben esto, le dan Enter, y al final, ¿qué tienen que llevar? Punto y coma. Esa es la señal para que el sistema reconozca cuál es la secuencia de ejecución. O sea, se acabó. Con eso es suficiente. Luego, aquí yo creo que me equivoqué porque le puse show tables y aquí lo repetí. ¿O qué opinan ustedes? Sí, lo que yo igual me di cuenta. No. No se dejen engañar, pero todo el tiempo. Ay, por favor. Ya les dije hace rato, todo se pone para algo, ¿no? Cuando pusimos esta no salió, ¿por qué? No existía. La creamos y luego hacemos otra vez ¿Y cuál es la diferencia con En esta sí va a salir ¿no? De aquí. ¿Sí? Todo el tiempo lo que estamos haciendo es comprobar algo. ¿Qué fue lo que pasó en el anterior? Entonces, para eso lo repetimos. Sale, ¿lo podemos adelantar, Tomé? Sí. Aquí sí hay un error. Normalmente no se los diría. A mis alumnos no se los digo para que ellos se peleen con esto, pero ustedes se los tengo que decir porque si no, van a venir el lunes y no lo van a haber hecho todavía. Aquí hay un error. ¿Qué debería decir aquí? Como la hayamos creado acá, ¿verdad? ¿Ya tomó nota? ¿Sí? O sea, esta pues debería decir lo que dice arriba. Pueden probar con la primera, no les va a funcionar y después ya lo hacen como va, ¿no? Como es. ¿Sí? Bueno, entonces, show tables nos muestra las tablas que hayamos creado hasta ese momento. Describe, amigos, AP, AM, NOM. Describe, ¿qué va a hacer? ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Campos. ¿Cómo se llaman los encabezados de una tabla? Los campos. Pero el conjunto, ¿cómo se llama? Estructura. Estructura, ¿verdad? Toda la estructura, ¿verdad? Ok. Luego, ¿qué significa esto? Cambiar, ¿verdad? Bueno, hacer cambios o hacer alteraciones. Vamos
hacer cambios en qué? Una tabla. En una tabla. ¿En cuál tabla? De amigos. ¿En cuál tabla? Amigos, ¿qué? Guión bajo. Como la hayan puesto ustedes, ¿no? Sí. ¿Sale? Pues vamos a cambiar la tabla, amigos, ¿quién sabe qué, Paz? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, villanos? Vamos a borrar la columna de número fax. Vamos a borrar una columna llamada, o un campo llamado número fax. ¿Sale? Y luego, otra vez describe, ¿ok? Pues para ver cómo quedó. Para ver si efectivamente la borramos, ¿no? Sale. Y luego vamos a hacer otro cambio, otro drop, pero aquí dice alter table, aquí está completo, como le voy a decir. Sí. Drop, número fax. ¿Otra vez? ¿Se va a poder o no se va a poder? Sí. No, No, porque aquí ya lo borramos, ¿verdad? Ah, Vamos a ver qué pasa cuando intentamos borrar algo que ya borramos antes. Por eso lo estamos haciendo, ¿sí se entiende? sí. Sale. Y otra vez, pues está en la estructura. ¿Qué pasó, no? Seguimos, profe. Luego, alter table, pero con otro parámetro, con otra cláusula. Ya no vamos a usar drop, ¿qué vamos a usar? Change. Entonces, estamos diciendo, vamos a cambiar, ¿qué vamos a cambiar? Una tabla que se llama como todo esto. ¿Sí? Pero ¿qué cambio le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Ah, bueno, vamos a hacer un cambio en el campo apellidos. Vamos a cambiar este campo por este otro. Entonces, vamos a quitar este y vamos a poner este. ¿Sí se entiende? Para esto es la cláusula change. Entonces, si este era apellido, si tenía un varchar de 20 o de 30, lo vamos a sustituir por uno que se llame paterno y va a decir varchar 40. ¿Sí? Si no les sale lo que les estoy diciendo, en algo se equivocaron. ¿Vale? Aquí sigue. Y otra vez, muéstrame cómo quedó la tabla después del cambio. La que sigue, ustedes díganme, ¿qué vamos a hacer? Cambia, ¿qué? La tabla ¿La cuál? amigos, a Ah, ahora, ¿qué le vamos a hacer? agregar ¿Qué le vamos a agregar? otro Un campo nuevo, que se va a llamar materno, materno, Barcha, varchar 200. 200. Y que nos muestre el efecto de lo que hicimos, ¿no? Luego, alter table, amigos, change, materno. Aquí se me equivoqué, ¿no? ¿Dónde está materno? ¿O no? Materno. ¿Me equivoqué o no me equivoqué? Sí. Afuera, quieren que me equivoque, ¿no? Pues no. ¿A poco tienes Cambió la longitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cambiar la cantidad de Lo vamos a dejar con el mismo nombre, pero lo que vamos a cambiar es la longitud, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende? Sale y vemos el efecto, está describe. Tomen evidencia de los resultados. En una foto pueden caber 3 o 4 resultados, ¿no? Alter table, rename. Bueno, pues está con otro grupo salió así ocasionalmente que dijimos, bueno, aquí estoy cambiando el campo materno, lo estoy cambiando de longitud, se va a seguir llamando materno, pero le vamos a cambiar la longitud. ¿Se entiende, verdad? Sí. Pero ¿qué pasa si se me ocurre cambiar el campo materno de tipo? Ya no quiero que sea varchar, quiero que sea int. ¿Qué opinan? ¿Se puede o no se puede? no va a poder agregar los datos. No, ¿Mm? no va a poder escribir dentro del campo. Va a decir que no. Pero ahorita no no, sí, o sea, tiene razón en lo que me dice, pero ahorita no estaré yo escribiendo porque estoy haciendo el cambio, ¿no? Ya cuando sea la captura será otra cosa, pero ahorita, ¿creen que se pueda cambiar o no? ¿Qué opinan? Sí lo puede cambiar. ¿Creen que se deba poder? Fíjense cómo se los dije, que se deba poder. O sea, no se debe hacer, ¿no? O sea, A ver, entonces, imagínense que en esta tabla
ya la estoy usando yo. Ya tenemos 5 años de captura aquí y tenemos 200,000 apellidos maternos ya capturados. Y de repente lo cambio, ya no va a ser varchar, sino va a ser int. ¿Qué opinan? Todos los va a marcar mal. Es que si se puede, ¿qué va a pasar con la información? No hay una cucaracha. No, ahí, en la puerta. Ah, es una cucaracha. Garachar. Longitud 200. Pero la realidad. La bronca es que el primero que salga le va a brincar. ¿Quién digo yo? ¿Quién se quiere ir? Bueno, ya, concéntrense, ¿se puede o no se puede? Se puede, pero no se debe. Bueno, hagan la prueba. Ay, no, por aquí. Creen un campo, capturen algo, ¿sí? Capturen un nombre, un campo que no venga en la práctica. Capturen un nombre, capturen algo, un número y luego lo cambian a bachar y a ver qué pasa. ¿Sale? Lo que sí les digo, en un sistema real, no hay un programador que sea lo suficientemente burro para permitirle al usuario hacer ese tipo de cosas, ¿no? Está totalmente protegido. ¿Ustedes creen que en Bancomer o en HSBC o en cualquier banco yo puedo llegar y cambiar el saldo de todas las cuentas a lógico? No. No, ¿verdad? Entonces, hay cosas que aunque se pudieran físicamente, por sistema, por política y por muchas cosas, están totalmente bloqueadas, no se pueden hacer, ¿sale? Bueno, ¿dónde quedó la cuataneta? Está agazapada para saltar cuando pasemos por ahí. Bueno, la segunda parte es lo mismo, pero con el asistente, ¿vale? Ok, la práctica 3, aunque no venga el primer comando, lo tienen que poner. ¿Cuál es el primer comando cuando estén en la consola? MySQL, ¿no? ¿Cuál host? ¿Cuál usuario? ¿Cuál contraseña? ¿Sí? ¿Qué tiempo nos queda? 8 minutos. Minutos. A ver, atención. Entonces, ¿se entendió o no se entendió la clase? Sí. Ok, voy a poner tópicos en la práctica para que suban sus prácticas resueltas. ¿Cuándo? ¿Sí? Las voy a poner probablemente hoy. Realmente no importa cuándo lo ponga, lo que importa es hasta cuándo están vigentes, ¿no? Lo vamos a dejar vigente hasta el domingo, hasta el lunes. Ay, En la mañana, ¿le parece bien? Ok. A las 3 de la mañana. Va a quedar vigente hasta el lunes. Vamos a ponerle a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Sí, pero háganlo, por favor. Es importante que lo hagan. La actividad que vamos a llevar a cabo el martes no la van a entender si no hacen estas 3 prácticas, o les va a costar trabajo, por lo menos. ¿Sale? Pues es que la práctica 3. ¿Mande? Hoy va a subir la práctica 3. Ya está arriba. Sí. ¿Y eso tienen un valor por separado o por ejemplo? ¿Mande? ¿Esos tienen un valor por separado? No, son prácticas cobardes, ya le dije. ¿Qué valor ni qué nada? Es que mostraron una forma de evaluar y ahí decía que trabaja. Ya le dije que no sea mercenario, usted hágalas y después vemos, hombre. Usted hágala. Ahorita lo que nos interesa no es qué van a sacar con eso, es qué van a aprender con eso. Y después nos peleamos por los puntos y demás, ¿sale? Sóplele.
Caracho, ya me puede cambiar. Bueno, no acabé. ¿Preguntas o no preguntas? ¿Nadie? ¿Todo bien? Sale, guarden silencio porque les van a pasar lista, por favor. ¿Sí? ¿Vale? Otra cosa. Lo que les pedí, lo de las credenciales, necesitamos que nos las dejen y necesitamos que se apunten aquí, por favor. ¿Cómo podemos manejar eso? De aquí para allá. ¿Se los puede recibir? No más que la vayan pasando de acá. No. Aquí si quieres, o aquí si quieres te hago espacio, ¿no? Aquí, mira. Y que se vayan anotando, ¿no? Mientras les voy pasando lista. Millán, Cruz Martínez,